La fuga de Alcatraz es casi una leyenda. Infinidad de versiones, testimonios y escenarios se han puesto sobre la mesa. Fue un escape sin precedentes en la historia. 3 hombres, héroes para muchos, inspiración para otros y un misterio para las autoridades, tuvieron la osadía de planear y ejecutar este plan que hasta nuestros días es un enigma. No se sabe con exactitud qué pasó con los prófugos, si murieron, si llegaron a Brasil, si aún viven o si en medio de la noche fueron embestidos por el mar y no pudieron completar con éxito su propósito. La isla de Alcatraz, informalmente llamada simplemente Alcatraz o localmente La Roca, es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco en California, Estados Unidos. Los cuarteles disciplinarios de Alcatraz fueron adquiridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 12 de octubre de 1933 y la isla se convirtió en una prisión de la Agencia Federal de Prisiones en agosto de 1934. Durante los 29 años que estuvo en uso, por la cárcel pasaron célebres criminales considerados individuos irrecuperables para la sociedad como Al Capone, Robert Franklin, Stroud, el hombre pájaro de Alcatraz, Bambi Johnson, James Whitey, Bolger y Alvin Karpis, quien pasó más tiempo en Alcatraz que cualquier otro recluso. También vivía en la isla el personal de la prisión y sus familias. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría aseguró que ningún preso escapó con éxito. Alcatraz era una prisión de máxima seguridad. Basaba su reputación en la promesa de que el preso que entraba no escapaba. 36 presos participaron en 14 intentos. 9 personas lo intentaron 2 veces, 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por acompañarme en este espacio que me encanta, es mi inspiración y me anima a seguir escribiendo y ejerciendo mi profesión de periodista e investigadora. Me pueden encontrar como @lachilito en mis diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Suscríbanse a mi canal y compartan la información si les gusta este tipo de contenido y regálenme un like. Comencemos. Todo ocurrió el lunes 11 de junio de 1962. John Englin, Clarence Englin, Allen Clayton West y Frank Morris, todos ellos convictos confesos por robar bancos, llevaron a cabo una de las más complicadas fugas jamás planeadas. Los hermanos Englin habían sido trasladados a Alcatraz desde el penal de Atlanta, donde habían intentado fugarse. Después de entablar una amistad con Morris y con West, empezaron a planear el escape. Pudieron descubrir que la parte trasera de sus celdas daba a un pasillo abandonado de la prisión. Tras analizar que el pasadizo daba al conducto de ventilación, entendieron que habían encontrado una vía de escape. Pero también había un gran obstáculo: el mar. ¿Cómo podrían cruzar 2 kilómetros hasta tierra firme sin antes morir en el intento? Tenían que cruzar la bahía, llegar a Angel Island y luego cruzar el estrecho de Raccoon hacia el condado de Marin. Empezaron a planear el escape desde el mes de diciembre. En la parte posterior de las celdas de los reclusos en el bloque B, donde fueron internados los fugitivos, estaba el pasillo no vigilado de 0.91 metros de ancho. Los prisioneros, con un taladro eléctrico improvisado que armaron con una aspiradora robada, soldaron varias monedas de 10 centavos a cucharas. Perforaron minuciosamente agujeros alrededor de la cubierta para poder excavar en el hormigón de sus celdas, ya dañado por la humedad, y de esta manera lograr hacer un orificio que les permitiera salir al pasadizo abandonado. El ruido era disimulado con el sonido de un acordeón durante la hora de música, y el progreso de sus trabajos se ocultaba con falsas paredes de cartón que en la oscuridad de las celdas engañaba a los guardias. Mientras lograban avanzar con la excavación, tapaban los agujeros en sus celdas con maletas y pedazos de cartón. Caminaban por este corredor y subían al techo de su bloque de celdas dentro del edificio, donde establecieron un taller secreto. Allí se turnaron para vigilar a los guardias en la noche anterior al último recuento. También tenían que encontrar la manera de salir del edificio.
El techo tenía unos 9 metros de altura. Con una red de tuberías subieron y finalmente abrieron el ventilador en la parte superior de este pozo. Duraron semanas intentando imaginarse todos los escenarios posibles para evitar errores. Querían que el plan fuera perfecto. Simularon paredes y muñecos con papel maché, plástico y pelucas con pelo auténtico que recogieron de la peluquería de la cárcel. Lograron crear figuras que simulaban sus cuerpos y que dejarían bajo las sábanas para hacer creer a los guardias que eran ellos, además de un fondo para cubrir el hueco dejado en la pared excavada. También pensaron en el mayor problema para terminar su fuga con éxito. Durante varios meses se encargaron de robar más de 50 impermeables de los agentes que los cuidaban. Los unieron y convirtieron en salvavidas improvisados. También construyeron una balsa de goma de 1.8 por 4 metros con costuras cuidadosamente cosidas y vulcanizadas con las tuberías de vapor caliente en la prisión. También construyeron paletas de madera y convirtieron un instrumento musical en una herramienta para inflar la balsa. Morris y los hermanos Englin consiguieron escapar de la prisión de Alcatraz. Se metieron en el pasillo, recogieron su equipo, subieron y bajaron por los canales de ventilación y llegaron al techo de la prisión. Luego bajaron por la salida de humo de la panadería en la parte trasera de la prisión, treparon la valla, se escabulleron en la costa noreste de la isla y se lanzaron a las gélidas aguas del mar en algún momento de la noche entre las 8 y las 2 de la mañana. Esto según documentos del FBI. Su mayor hazaña fue la de esfumarse sin dejar pista, no había rastro alguno de su paradero. El cuarto recluso, Allen Clayton West, permaneció en su celda sin que se hayan conocido nunca bien los motivos, quizá el pánico o tal vez problemas logísticos que le impidieron llegar hasta el tejado de la cárcel. Informaciones extraoficiales indican que West no consiguió hacer un túnel lo suficientemente ancho. La información que los años siguientes proporcionó West al FBI fue básica para conocer el plan de los fugados. A pesar de esto, hasta la fecha aún no se sabe con exactitud qué pasó. Hay versiones, infinidad de versiones, pero nada confirmado. En diciembre de 1978, después de quejarse de fuertes dolores abdominales, West fue enviado a Shands Teaching Hospital, donde murió de peritonitis aguda el 21 de diciembre de 1978 a la edad de 49 años. Las autoridades siempre defendieron que los 3 presos murieron en el agua, una teoría refrendada después de que en 1963 se encontraran unos huesos en la orilla de San Francisco. Los investigadores los dieron por muertos y cerraron el caso en el año de 1979. Sin embargo, pruebas realizadas por expertos holandeses confirmarían que pudieron escapar con vida del agua, al menos 2 de ellos, pues los huesos que había encontrado en la orilla de la bahía fueron sometidos a pruebas de ADN con un hermano Englin llamado Alfred. Los resultados fueron negativos. 50 años después de la fuga, en el año 2013, una supuesta carta de John Englin que llegó al FBI hizo que fuera reabierto el caso luego de haberlos dado por muertos durante el escape. Según la carta, todo este tiempo había estado oculto y había podido sobrevivir a la fuga. Supuestamente John escribió que tenía 83 años y estaba delicado de salud, tenía cáncer. Aseguró que aquella noche todos habían podido escapar. El supuesto John Englin dice que su hermano Clarence murió en 2008 y Morris en 2005. Según la carta, John Englin vivió la mayor parte de su vida en Seattle, Washington, y pasó 8 años en Dakota del Norte. En el momento en que la carta fue enviada, decía estar viviendo en el sur de California. Englin en la carta le proponía un trato al FBI. Les escribió que si anunciaban en la televisión que él iría a prisión no más de 1 año y que en este tiempo iba a poder recibir atención médica, les escribiría de nuevo y les contaría el lugar exacto de su paradero. El Servicio de los Marshals de Estados Unidos, que está a cargo del caso desde 1979, envió la carta a un laboratorio del FBI para que realizaran un análisis forense de la letra. Las autoridades revisaron detenidamente la misiva y concluyeron que las muestras recolectadas de la escritura a mano de los 3 fugitivos, John Englin, Clarence Englin y Frank Morris, se cotejaron con la carta anónima y los resultados fueron no concluyentes. Sin embargo, la policía de San Francisco dio a conocer la carta en el año 2018, 5 años después. 2 sobrinos de los Englin, David y Ken Whitner,
Dijeron en 2015 que su abuela había recibido flores y felicitaciones de Navidad con tarjetas firmadas por John y Clarence durante varios años después de la fuga. Dijeron que no sabían realmente si era John el que escribía. Los expertos confirmaron que la letra pertenecía efectivamente a John y Clarence, pero no pudieron establecer la fecha de la carta con exactitud. En otra entrevista, unos años después, David Whitner se refirió a la consternación que le producía el hecho de que el FBI no les hubiera advertido sobre la supuesta carta que les había llegado y peor, teniendo la información de que quizá su familiar estaba sufriendo y tenía cáncer. La familia de John y Clarence siempre sostuvo que habían sobrevivido y que se habían mudado a Brasil, desde donde mantenían el contacto. Mostraron una fotografía que también les había llegado por correo en la década de los 70, exactamente en 1975, donde supuestamente aparecían los hermanos en Brasil. En 2012, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó las imágenes de cómo los presos podrían verse en la actualidad. Crearon un algoritmo con fotografías de los hermanos Englin. Generaron un patrón único en ambos rostros, denominado huella facial, que es similar a lo que conocemos como huellas digitales, y fue grande la sorpresa cuando aquella fotografía de 1975 fue introducida en el sistema y ambos fueron reconocidos como John y Clarence Englin. El director creativo de Roadco, Alan Kelly, afirma que hay un pequeño margen de error. Sin embargo, según la tecnología, los presos consiguieron escapar. Pero a menos que se obtengan pruebas de ADN, siempre habrá espacio para el misterio. Las pruebas habrían confirmado que se escaparon y que llegaron a vivir a Brasil, pero el enigma de qué pasó en realidad nunca saldrá a la luz. Hasta el día de hoy, los 3 fugitivos permanecen en la lista de los más buscados, con imágenes de lo que puede ser su aspecto actual. La cárcel de Alcatraz dejó de funcionar como prisión en 1963 y ahora está abierta al turismo. Es administrada hoy en día por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate. Se convirtió en Parque Nacional en 1972 y recibió las designaciones de Hito Histórico Nacional en 1976 y 1986. Tiene más de 1 millón de visitantes cada año. Los turistas pueden llegar a la isla por ferry desde el Muelle 33, cerca de Fisherman's Wharf en San Francisco. La celda de John Englin, con el agujero en la pared, es uno de los principales atractivos de la visita. Esta historia inspiró libros y películas y dio lugar a una leyenda, la de los 3 presos que lograron escapar con vida de la cárcel de máxima seguridad de Alcatraz en California. En 1979 fue grabada la película La fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood. En ella se muestra cómo fue ideado el proyecto de fuga y cómo fueron hechas las cabezas que simularon las suyas sobre las almohadas de los cerebros del escape. Un film que reproduce cómo fue la fuga de 3 ladrones de bancos de los años 60 y cuyo final queda en suspenso. Un dato importante antes de cerrar esta historia es que las autoridades dijeron en su momento que no había forma de que el trío hubiera podido nadar y sobrevivir en las gélidas aguas de la bahía de San Francisco. Al día de hoy, los triatletas hacen esta hazaña sin problema. Hasta aquí esta historia, gracias por llegar hasta el final del video y enterarse de todo lo que sucedió alrededor de la fuga de Alcatraz. Si usted conoce una historia interesante, escríbame en la caja de descripción los detalles de lo que sabe para poder hacer la investigación. Suscríbase a mi canal si les gusta este tipo de contenido, compartan la información con sus conocidos y síganme en mis redes sociales. Me encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.